buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 11 de junio del 2020. Estamos en vivo a las 7 de la tarde, 7 de la noche con 9 minutos. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, el vigor de la segunda ola pandémica que sufre el país se volvió a visualizar con el anuncio de 77 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Costa Rica llega así a 1.538 enfermos, de los cuales 804 son personas que tienen activo el virus en sus organismos. Además del crecimiento sostenido en los nuevos casos, la nueva ola pandémica está provocando un foco muy localizado en los cantones de la zona norte. San Carlos se catapultó como el cantón con mayor número de contagios y hoy jueves acumula 121 enfermos. Le sigue San Ramón, en donde hoy se encontraron 29 confirmaciones de COVID y llega con esto San Ramón a 90 casos activos. En el Congreso, 200.000 bonos proteger se quedaron sin recursos. Esto porque los diputados rechazan el presupuesto del gobierno para atender la pandemia. Hoy el plenario legislativo rechazó el segundo presupuesto extraordinario enviado por el gobierno que buscaba llevar 292.000 millones de colones para atender la crisis social provocada por el COVID-19. Como todos los días, hoy tenemos una agenda noticiosa intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Hoy se registró el segundo pico más alto de casos nuevos por COVID-19. Son 77 nuevos contagiados, de los cuales 29 se registraron en San Ramón. Costa Rica recibirá ayuda internacional por incremento de contagios en la zona norte. La ONU ofreció este apoyo. El mandatario Alvarado asegura que el futuro del bono proteger depende al 100% del presupuesto extraordinario, pues no cuenta con un plan B. Diputados tienen dudas sobre el concepto de connotación sexual en el proyecto de ley de acoso sexual callejero y esperan criterio de la Sala Constitucional para darle segundo debate. Este jueves se registró el segundo pico más alto de nuevos casos registrados en el país. Solo desde el lunes hasta hoy se han sumado 220 nuevos contagios. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos informa los datos COVID para hoy. Buenas noches, Ana Marta. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, y bueno, vamos con nuestra sección de datos. Primeramente, comentarles que parte de la información que se emitió hoy en conferencia de prensa esta tarde fue que la Organización de las Naciones Unidas donó 200 millones de colones a Costa Rica para fortalecer la atención del COVID-19 en la zona norte del país. En una segunda fase apoyarán el trabajo en este sector con medicamentos y personal médico. Veamos la siguiente información. Los casos de personas contagiadas con COVID-19 en la zona norte del país continúa en aumento. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, brindará apoyo sanitario a Costa Rica con la atención de los casos en este sector del país. El canciller de la República, Rodolfo Solano, detalló que la ayuda consta de 3 fases. La primera es la donación de 200 millones de colones que ya se ha venido ejecutando. La segunda y tercera fase conlleva apoyo con personal médico e insumos. Dotación financiera cercana a los 200 millones de colones. Hay una segunda, momento de esa primera fase que tiene que ver con la participación de la OPS, básicamente en lo que tiene que ver con medicamentos, tiene que ver también con personal de apoyo. Vamos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias a establecer un equipo de tarea en terreno para que pueda articular desde el terreno esta serie de acciones.
naciones. Como bien se ha mencionado, es una frontera de más de 300 kilómetros con características muy particulares y desde ese punto de vista, el primer nivel de acción en cualquier plan de esta naturaleza requiere dos características fundamentales: la coordinación y la articulación interinstitucional. Ese es un primer gran avance que vamos a tener. Otro elemento tiene que ver con la participación de otros organismos cooperantes, como puede ser perfectamente la Organización Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja. La representación de la ONU en Costa Rica resaltó el esfuerzo realizado en el país y que ha dado buenos resultados. Sin embargo, indicaron que la intención es establecer un plan sanitario en la atención en la zona norte, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Además, hicieron el llamado para no crear xenofobia. El sistema de las Naciones Unidas, a través, en particular, en esta fase inicial, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados y la Organización Internacional de Migración, en esta primera fase, están comprometidos en apoyar este liderazgo del gobierno y construir este detallado plan de cooperación sanitaria en el contexto del COVID. Y esto para contar con áreas de manejo que permitan realizar una valoración médica y de la condición psicosocial inicial, establecer los estándares y recomendaciones técnicas requeridas para las distintas áreas de clasificación de los pacientes y promover el análisis respecto a las mejoras de acciones en la salud pública. Por el momento, la ayuda de la ONU no contempla colaboración en seguridad. Bueno, y tal y como se lo comentamos hace algunos minutos, para este jueves se suman 77 nuevos contagios por COVID-19, siendo este el segundo pico más alto de esta semana y desde aquí que inició la pandemia en Costa Rica. Según los datos de salud, hoy cuando se cumplen 95 días de la emergencia sanitaria, ya son 1.538 casos acumulados, 804 activos y 722 recuperados. Pero vamos de inmediato a ver nuestra primer pantalla. Ahí la tenemos, y es que de los 77 nuevos contagios, 38 se trata de nacionales para un total de 1.150, 39 son extranjeros para sumar 388. En la segunda pantalla vemos el acumulado de nuevos casos para esta semana. Ayer y hoy se registraron los picos más altos y en solo 4 días se han sumado 220 nuevos contagios. Para el lunes se reportaron 24 nuevos enfermos, para el martes 33, para el miércoles 86 y para hoy 77, para un total de 220 personas infectadas. Ahora vamos a ver los cantones con más nuevos casos. Se trata de San Ramón, que encabeza la lista con mayor cantidad de nuevos casos. Solo hoy se reportaron 29, seguido está San José con 10 nuevos casos, San Carlos y Heredia con 5, Alajuela, Nicoya y Limón con 3 y Alajuelita y San Rafael con 2 nuevos contagios. Otros cantones con nuevos casos, en total son 24 los cantones que registran nuevos casos hoy y entre los que tienen uno solo están los siguientes: Pocosí, Upala, Goicoechea, Avangares, Liberia, Desamparados, Cartago, Coronado, Curridabat, Santa Ana, Montes de Oca, Barba, Guásimo, Tibás y Flores. Finalmente vemos la lista de los cantones con mayor cantidad de casos activos para hoy. San Carlos 121 casos, San Ramón 90 casos, San José 80 casos, Heredia tiene un acumulado de 55 casos para este jueves, Pocosí 46, Alajuela 28. Estos son los datos entonces suministrados para este jueves 11 de junio de parte de la información que se dio hoy en conferencia de prensa por el Ministerio de Salud. Don Ernesto. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Gracias, Ana. Buenas noches. El incremento exponencial de casos en los cantones de la zona norte, las denuncias de trabajadores agrícolas y de empacadoras sobre las condiciones sanitarias inapropiadas, el cierre temporal de empresas por tener brotes de COVID-19 y la presión migratoria son hoy una amenaza a la estabilidad epidemiológica que venía ostentando Costa Rica. Para hablar de los controles a las empresas y las condiciones de la producción agrícola,
Voy a conversar ahora con la viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós, y con el viceministro de Trabajo, Ricardo Marín. Buenas noches a ambos, gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Don Ricardo, en estos días el país está observando con precaución e indignación la situación laboral en algunos productores agrícolas, piñeras, empacadoras en zona norte. Una de las preguntas que se repite en redes sociales es ¿dónde están los inspectores del Ministerio de Trabajo para controlar la forma en que se están contratando a personas vulnerables y las condiciones en las que estas personas están trabajando? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Definitivamente la zona norte es tema para el gobierno. Estamos articulando, ya lo dijo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, articuladamente, interinstitucionalmente, varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Trabajo, que ya inclusive se han hecho muchas inspecciones en muchas fincas de la zona norte. A partir de marzo, que fue donde empezó la declaratoria de emergencia a nivel nacional, se han realizado alrededor de 20 inspecciones, más que todo en piñeras, empacadoras y cuestiones de verduras también. Hemos llegado a buscar ejes sobre el plan de trabajo decente que tenemos nosotros, que definitivamente en este momento nos tenemos que concentrar en la salud ocupacional de estos trabajadores, es importantísimo, pero no podemos dejar de lado el aseguramiento tanto de su póliza de riesgos del trabajo como el aseguramiento de seguridad social, porque con base en eso también podemos darle un sostén para que estas personas tengan un subsidio por algún posible contagio por incapacidad, ya sea por una enfermedad del trabajo o por una incapacidad de la caja. Hemos avanzado en eso, estamos articulando de manera institucional para hacer ya de manera conjunta inspecciones a otros centros de trabajo, y la materia nuestra en el Ministerio de Trabajo es llegar, prevenir al empleador, y si no cumple, lo que nos corresponde por el marco legal que tenemos es llevarlo a una sede judicial para que en esa sede judicial podamos cobrar una infracción a las leyes de trabajo. Yo creo que aquí es un llamado de todos, hay que hablar con los empleadores para que también se pongan en línea y a través de un diálogo también social con sus contratistas puedan llegar a una buena solución en que nosotros también estemos de por medio. ¿Cómo hemos encontrado la mayoría de infracciones nosotros a las inspecciones que hemos hecho? Salud ocupacional ha sido uno de los ejes donde más hemos encontrado infracciones. Salario mínimo y aseguramiento. Esto a veces no sucede en las plantas principales o en las fincas principales, pero sí sucede con sus contratistas. Y el marco jurídico que nosotros tenemos en este momento es el siguiente. Hacemos una prevención para que subsanen esas posibles infracciones, y en el tiempo en que subsana la infracción, a veces ese contratista se mueve del lugar y no es posible a veces notificarlo. Don Ricardo, ahí es donde... Adelante. Sí. Don Ricardo, un elemento es que toda esta argumentación y que yo le agradezco la información que nos está suministrando, era válida en épocas pre-COVID. Podíamos prevenir, podíamos aplicarle una multa. Es más, iba a usar una palabra diminutiva, una multita, porque creo que no son importantes, no afectan finalmente el monto a la operación. Entonces, todo eso funcionaba en época pre-COVID. Hoy, si ese contratista anda ese contratista a lo mejor tiene 20, 30 personas que a lo mejor están en malas condiciones, que no han sido chequeadas, se va moviendo por distintas fincas, arma sinceramente un desastre. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Hay que adaptar el método a la situación en la que estamos, en la que no se puede hacerle una prevención y volvemos en 15 días a prevenirlo de nuevo. Claro. Eso es importantísimo. Vean, el marco legal que tenemos nosotros, o la ley, lo que nos da a nosotros es que esas infracciones legalmente tenemos que llevarlas a una sede judicial. Se han corrido varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para que el inspector de trabajo tenga las potestades para imponer una infracción en su momento de trabajo.
por decirlo así, un ejemplo, como un oficial de tránsito, yo cometo una infracción a las leyes de tránsito y me interponen de una vez la multa. Bueno, el ministerio en este momento, a nivel latinoamericano, Costa Rica y Bolivia, son los únicos países que no tienen ese impulso o ese músculo legal para hacerlo. Entonces es necesario judicializarlo. ¿Cómo hacemos nosotros el llamado? Bueno, haciendo entender a los empleadores y haciendo entender a estos contratistas las consecuencias que pueden tener, inclusive los empleadores principales, la responsabilidad solidaria que podían tener. De ahí la importancia de hacer esta articulación interinstitucional, porque hay otras instituciones que tienen más músculo legal para llegarle a esa situación de manera más inmediata. Nosotros lo que damos es ese acompañamiento por esto que les estoy comentando del marco legal establecido que tenemos en este momento. Les cuento que el año pasado en el sector piñero hicimos 74 inspecciones, 55 de ellas están en sede judicial y estamos esperando el resultado porque un juez laboral tiene que resolver eso. Entonces, esta es la necesidad del marco legal que tenemos. Gracias. Doña Ana Cristina, buenas noches. El modelo de producción agrícola que busca maximizar ganancias ahorrando el pago de cargas sociales y pagando tarifas por debajo de la media costarricense no es nuevo. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Agricultura? ¿Cómo cambiar esa cultura que es parte de la historia en la zona norte? Muy buenas noches, don Ernesto, y a todos los televidentes. Muchísimas gracias más bien por el espacio para poder contarle a los costarricenses y a las costarricenses un poco el trabajo que venimos haciendo con el sector. Bueno, en efecto, el modelo de trabajo en el sector agropecuario es bastante complejo. Sí debo aclarar que algunas de estas empresas donde se han ubicado algunos casos de los que ya conocemos del COVID en la zona norte, son empresas que tienen a sus trabajadores en planilla, que tienen a sus trabajadores asegurados debidamente. Entonces, lamentablemente es una situación que bien lo hemos dicho que lamentablemente nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero esto no implica que no estemos revisando los protocolos. Yo quiero aclarar un tema y es que en el sector productivo, en el sector agropecuario, nosotros hemos tratado de evitar que las cadenas de suministro se detengan. La cadena de suministros de alimentos debe continuar. Entonces, aunque no existieran ciertas medidas que hoy por hoy existen, desde el principio de la pandemia, se han generado protocolos a nivel de finca y a nivel de plantas empacadoras y plantas de procesamiento que permitan continuar con la cadena de suministros. En cuanto al tema de que ustedes mencionaban, que mi compañero mencionaba, el tema de los aseguramientos, del cumplimiento de la normativa laboral, de la normativa en salud, nosotros desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde antes de la pandemia y ahora con muchísimo más fuerza en la pandemia, venimos acompañando al sector para el cumplimiento de toda la normativa existente que debemos generar. Todos debemos hacer caso, como ya nos han dicho nuestros jerarcas, el ministro de Salud, el ministro de Agricultura, y como ya lo mencionó don Ricardo, venimos haciendo un trabajo interinstitucional fuerte para garantizar la seguridad de todos y todas. Don Ricardo, los funcionarios de la Caja, del Ministerio de Salud y de Seguridad Pública tienen ya semanas trabajando en contener el virus en la zona norte. ¿Cuál es el aporte que va a hacer el Ministerio de Trabajo? ¿Cuánta gente enviaron para reforzar la vigilancia laboral? Sí. Bueno, a nivel nacional tenemos alrededor de 130 inspectores. Estamos analizando las fincas a donde las vamos a visitar, porque la podemos hacer conjunta incluso con el Ministerio de Salud, que tiene más poder coercitivo contra las empresas, y vamos a hacer entre esos subgrupos de inspectores para que hagan ese acompañamiento, porque es importantísimo también los inspectores de la Caja en el aspecto de la seguridad social y el aporte, porque ahí también estamos buscando ese brinco de la informalidad a esa formalización inclusive del Seguro Social. Entonces es importante también articularlo con la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo mismo que conversábamos previamente, don Ricardo. Entiendo la necesidad de organizarse y tal, pero son tiempos urgentes. Los casos saltan de 30 o de menos de 30 a 80, a 77 como tenemos hoy, de un día para el otro. ¿Esos inspectores cuándo se van para la zona norte? Esos inspectores ya hay, inclusive en la zona norte tenemos inspectores. Lo que les vamos a dar es apoyo
para reforzar el número de inspectores, que esperamos la próxima semana ya estar haciendo las visitas. A partir del lunes estar haciendo las visitas focalizadas en los lugares donde hemos también recibido denuncias de algunas personas. Doña Ana Cristina, una pregunta similar para el Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es el aporte del MAC para frenar esta crisis? ¿Van a enviar más gente allá? Yo entiendo lo que usted decía previamente de la tarea de persuasión con las empresas, pero como también decíamos, hay una tradición en la zona, ha habido denuncias por agroquímicos en piñeras en tiempos anteriores. Se trata de un tipo, algunos de esos empresarios con una tradición sinceramente, de ser poco solidarios, muy poco solidarios con sus trabajadores. Nosotros venimos, desde hace varias semanas en reuniones semanales con el sector. Cuando empezaron los casos en la zona norte, nos apersonamos varias instituciones a la zona a hacer algunas visitas en fincas, en plantas, para verificar el cumplimiento de los protocolos. Con estos últimos datos que tenemos, nos reunimos ya con el sector productivo y empresarial, agroempresarial de la zona norte. Ayer tuvimos una reunión. Hoy hemos estado trabajando en las instituciones, mañana tenemos otra reunión con el sector. Nosotros ya estamos allá, don Ernesto, hace ratito que estamos allá y estamos, por supuesto, que reforzando con personal y con mecanismo. En todos los sectores tenemos gente que hace las cosas bien, otros que hacen las cosas muy bien y otros que lamentablemente no se ajustan a los lineamientos y a las medidas. Y yo creo que el ministro de Salud y el ministro de Agricultura ayer en conferencia de prensa fueron contundentes. Quien no esté cumpliendo los mecanismos establecidos, la normativa, los lineamientos del Ministerio de Salud, lo que corresponde a materia laboral, serán sancionados con las medidas que correspondan. Y en eso, don Ernesto, nosotros no vamos a ser permisivos, por el contrario, estamos acompañando a nuestro sector como corresponde, pero también entendemos que todos tenemos que cumplir las medidas porque tenemos que cuidarnos todos y todas. Así es, le agradezco sus comentarios. La directriz política está clara, la que dieron los ministros durante estos días, no solo ayer y hoy, han venido con una coherencia en ese sentido. Lo que no está claro es la actitud de algunos empresarios y el tipo de trabajo de estos contratistas que tienen una larga tradición trayendo gente de manera irregular al país, que a la vez son víctimas porque son personas que están desesperadas por encontrar empleo, que tienen malas condiciones en su país de origen y que llegan aquí y tienen muy pocas posibilidades de protestar o de levantar una queja ante empresarios que no les dan las condiciones mínimas. Entonces es muy importante que el MAC, que el Ministerio de Trabajo y que todos los ministerios, salud y fuerza pública, actúen. Por eso es un poco transmitirles esto que uno ve en la calle, en redes sociales. Hay una preocupación muy seria porque el país ha hecho un esfuerzo enorme económico, se han perdido muchísimos empleos durante esta cuarentena y que a lo mejor un pequeño grupo de empresarios lo eche por la tierra. Sí, bueno, como les menciono, hemos venido con un diálogo importante con el sector, no seremos permisivos ni vamos a tapar, digamos, a alguien que esté haciendo las cosas mal, por el contrario. Ahora, nosotros sí tenemos un mecanismo, lo que nosotros llamamos de avanzada. El Servicio Fitosanitario del Estado es el que otorga el permiso de funcionamiento de algunas de estas plantas y tiene mecanismos de verificación que siempre se están implementando, incluyendo los que menciona el viceministro de Trabajo, los que menciona el Ministerio de Salud. Esto es un trabajo articulado y usted lo menciona muy bien, don Ernesto. Nosotros no queremos por ningún motivo ni por ninguna razón que sea nuestro sector el que esté afectando todo lo que el país ha logrado en la pandemia. Nuestro sector está muy preocupado por lo que hemos venido en reuniones constantes con ellos precisamente y lo interesante es que el mismo sector está proponiendo soluciones, porque hay que entender una cosa es lo que sucede en la finca y lo que sucede en la planta,
que es como cuando cualquiera de nosotros va a nuestro centro de trabajo, que si yo no tomo las medidas, los lineamientos que me da el Ministerio de Salud previo a entrar a mi espacio de trabajo, a mi lugar de trabajo o a la finca, estoy poniendo en riesgo mi salud y la de los demás. Tenemos personas que se siguen saludando de abrazo, de mano, antes de ingresar a su espacio de trabajo. Cuando la gente toma los alimentos, no guarda el distanciamiento social, no se lavan las manos. Entonces, hay una serie de elementos que están muchas veces fuera del alcance de los empleadores, y no hablemos solo de fincas y de plantas, de cualquier empleador, donde si los funcionarios, los trabajadores no toman las medidas de manera personal también, que cada uno de nosotros debemos responsablemente asumir, ponemos en riesgo la salud de todos y todas. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. 7 de la noche con 34 minutos. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con más. El mandatario Alvarado asegura que el futuro del bono proteger depende al 100% del presupuesto extraordinario, pues no cuenta con un plan B. El BN te lo trae de regreso en todo el menú de Taco Bell. 40% de descuento al pagar con tus BN tarjetas débito y crédito. Aprovechalo también en Autobel y compras para llevar. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 36 minutos y estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a ver el precio de la divisa estadounidense para el día de hoy. El valor de referencia para la compra del dólar es 576 colones con 90 céntimos y el precio de referencia para la venta 583 colones con 14 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los diputados rechazaron el presupuesto que incluye recursos para la caja y para el bono proteger. Los legisladores insisten en que el gobierno deberá hacer un verdadero recorte de gastos en los próximos presupuestos. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Luego de rechazar el presupuesto extraordinario, los diputados de oposición dicen al gobierno que debe recortar más el gasto en el próximo que envíe a la Asamblea Legislativa. Según el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, ahora el Ejecutivo deberá hacer una valoración para definir si cierra nuevas inscripciones a la plataforma del bono proteger. Veamos. El plenario legislativo rechazó el segundo presupuesto extraordinario del gobierno por 292,000 millones de colones. Los legisladores aprobaron el informe negativo de la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre ese segundo plan de gastos,
que incluía recursos para financiar 200.000 bonos proteger. Este rechazo al presupuesto extraordinario no es un rechazo al gobierno de la República, es un rechazo a las personas que dependían de estos recursos para no pasar más días en incertidumbre. Es cierto, se puede resolver, pero eso significa para una familia que no tiene ingresos tener que esperar otra vez una semana o 2 semanas más sin saber que va a tener el beneficio del bono proteger, o para la caja sin saber que va a poder contar con los recursos para seguir atendiendo la emergencia. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, quien acudió este jueves al Congreso para intentar convencer a los diputados de aprobar el presupuesto, comentó a Costa Rica Noticias que el gobierno valorará cerrar la plataforma del bono proteger para no recibir nuevas solicitudes. El gobierno de la República tiene que considerar muy seriamente la posibilidad de cerrar la plataforma ya, porque nosotros no podemos seguir creando expectativas para la gente que está necesitando esta ayuda si no hay una respuesta adecuada de parte de quien asigna los recursos públicos. ¿Está valorando cerrar el bono proteger, don Marcelo? La plataforma, no demos una noticia que no es la correcta. Tiene que tomarse una decisión sobre si vamos a seguir recibiendo solicitudes. Nuevas solicitudes. Los que ya están asegurados. Los legisladores rechazaron este segundo presupuesto, argumentando que el Poder Ejecutivo no había mostrado una clara intención de recorte en el gasto público. Ya está debidamente presupuestado y con contenido, todavía hay contenido económico para el bono, y obviamente si ellos hacen la tarea y envían un presupuesto con las consideraciones que hemos señalado, en 6 días podría estar dictaminado y en 3 o 4 más aprobado. Y lo que la Asamblea Legislativa le dice al gobierno de la República es que haga su tarea para poder hacer un mayor recorte del gasto. El gobierno de la República se ha venido comportando como si nos encontramos en tiempos ordinarios. Hay instituciones a media máquina y aún así el gobierno no encuentra cómo hacer recortes en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la factura de agua, electricidad, congelamiento de plazas, no compras o cambios de vehículos. En este presupuesto estaban también 33.000 millones de colones del Estado para pagar parte de la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social. En otros temas, 12 diputados y diputadas presentaron una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley que pena el acoso sexual callejero. Veamos. Han habido cuestionamientos o dudas de algunos diputados en relación al término connotación sexual, que si queda o no queda muy ambiguo. Creo en el proyecto y evidentemente lo que trato es de apoyar para que la sala nos diga el proyecto está, sigue y camina en firme, porque sí es una herramienta que ocupamos. Consulta a la cual ellos tienen derecho, pero no deja de preocuparnos que un tema tan importante para la vida de tantas personas, especialmente de las mujeres y las mujeres jóvenes, se siga postergando. Ya sabemos que los derechos de las mujeres ha sido un tema de mucha disputa y que en este caso tenemos que seguir demostrando de que el acoso sexual callejero es un tema vinculado con los derechos humanos. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Por sus informaciones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró este jueves que si el Congreso no aprueba el presupuesto extraordinario, no hay más dinero para continuar con la ayuda económica del bono proteger. Si no hay ese presupuesto, pues el gobierno de la República no tiene 75.000 millones ociosos, menos en este contexto, para dar esos bonos. Entonces no hay, necesitamos de esa aprobación para poder apoyar a la gente. No hay un plan en ese sentido. El presidente de la República, Carlos Alvarado, insistió en la necesidad de la aprobación del presupuesto extraordinario enviado a la Asamblea Legislativa para poder continuar con las ayudas económicas del bono proteger a las personas afectadas tras la crisis económica generada por el COVID-19. Se trata de 75.000 millones de colones que serían destinados por medio del bono proteger a al menos 200.000 personas. Alvarado indicó que este presupuesto extraordinario tiene varios componentes, entre ellos 75.000 millones de colones para ese bono y 34.000 millones de colones para la Caja Costarricense del Seguro Social para solventar la disminución de recursos. Hasta este miércoles 10 de junio hay 532.900 bonos aprobados y depositados. 190.000 de ellos ya recibieron el segundo mes. Hay 405.000 solicitudes en trámite y en espera de aprobación.
Alvarado indicó que hay medidas de austeridad en el sector público. Otras medidas de austeridad, el tema de las anualidades. El gobierno ya lo ha planteado ahí para el año 21 y para el año 22. Difícil sí, pero también bajo de la filosofía de quienes tienen una estabilidad laboral puedan apoyar en esta situación. Hemos puesto medidas transformadoras como el cierre de FONAVE, que es una parte de un cierre institucional, que también tendrá un ahorro importante. Eso lo hemos puesto allí. Y hay otra serie de medidas que están. Entonces hay un plan, como hemos dicho, que nos permite consolidar el año 2020 y como lo ha dicho también el ministro de Hacienda, nuestro enfoque también es en la parte de ejecución, ejecutar bien ese plan en este año. Y para el año 21 sí hay que hacer serie de cosas como readecuaciones, canjes, particularmente de deuda, para tener un 2021 también con estabilidad. Ahí hay una ruta, pero particularmente para los bonos proteger, no. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron el martes anterior este presupuesto extraordinario. Durante los últimos 3 meses, las empresas en el país han acudido al Ministerio de Trabajo para aplicar la reducción de la jornada laboral o la suspensión del contrato de sus colaboradores. Sin embargo, el periodo establecido para utilizar esa opción está a días de caducar y aún no hay una decisión clara de las autoridades de cómo se manejará la extensión de estos permisos. Según las estadísticas gubernamentales, cerca de 198,000 personas han visto afectadas por la suspensión de sus contratos laborales o la reducción de su salario al aplicarse el recorte de jornadas. El 23 de marzo anterior, el Gobierno de la República publicó la Ley número 9832, que permitía a los patronos la reducción temporal de la jornada de trabajo, la cual, junto con la suspensión de contratos, se expusieron como medidas orientadas a proteger el empleo durante la situación de la pandemia y evitar que los empresarios tuvieran que recurrir al despido de sus colaboradores. Desde entonces y hasta este 11 de junio, 5.421 empresas han aplicado la suspensión de contratos laborales, teniendo una afectación en 60.897 empleados. Adherido a esto, la reducción de salarios ha llegado a 132.832 colaboradores, luego de que 6.855 compañías se acogieran a esta posibilidad. Estas alternativas fueron aprobadas por las autoridades para ser utilizadas por 3 meses, tiempo que hoy está a punto de culminar. Considero que es necesario e importante hacer un llamado a las autoridades y al Poder Ejecutivo justamente y al Ministerio de Trabajo para que pongan las reglas claras de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, puesto que después de la declaratoria de emergencia se han emitido justamente los lineamientos a seguir y una ley especial para la reducción de jornada y un reglamento para la suspensión de contratos, pero sin embargo los trabajadores y los patronos están a la expectativa, los trabajadores preguntando todos los días a los patronos cuándo van a regresar a laborar y los patronos también a la expectativa de qué pasa en el caso de que, por ejemplo, me rechacen una solicitud, porque hay un montón de solicitudes que ni siquiera han sido resueltas hasta el día de hoy. A criterio de Paola Gutiérrez, experta en derecho laboral, las empresas están en una situación difícil y también es hora de que tomen decisiones, no solo en el punto de vista económico y financiero, sino también en el laboral, esto para evitar futuras demandas. Las empresas deben empezar a tomar decisiones de cómo harán la reincorporación de sus trabajadores, si pueden reincorporar al 100% de ellos en las condiciones que tenían previo a la emergencia o si tienen que hacerlo de forma escalonada. También deben valorar en ese contexto si solicitan al Ministerio de Trabajo la prórroga en los efectos de las medidas de suspensión y de reducción de la jornada laboral. Es sumamente importante que los patronos busquen el apoyo y la asesoría necesaria en esta etapa para evitar que esto pueda, en un futuro cercano, representar cuantiosas demandas laborales o reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Según una encuesta realizada por Manpower, para el tercer trimestre de este 2020, un 26% de las empresas en el país deberá hacer un recorte en sus planillas. La cifra es mucho más alta de lo que se estimaba previo a la pandemia, pues en los 2 trimestres anteriores la misma llegaba a tan solo 8%. 7 de la noche con 48 minutos, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.
Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Un documental que nos cuenta cómo un proyecto busca contribuir con el rescate y fomento del cacao como elemento integrador de la cultura. De tiempo inmemorial, Guatuso produce cacao, pero eran los malecos, legalmente los dueños del cacao. Las prácticas ancestrales y los usos cotidianos en este cantón. Uno todos los días aprende, de todo dejar el miedo. Guatuso, memoria viva del cacao. El 14 de junio a las 10 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Ya está de vuelta la Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. Sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este podría ser yo corriendo la maratón que siempre he querido, pero no tengo la condición física. Este podría haber sido yo en el cumpleaños de mami. Lástima que me perdí cuando le cantaron. Y este también podría ser yo metiendo un golazo en la mejenga del brete, pero ya ni me da el aire para jugar. Porque este sí soy yo, aunque quisiera ser otro. No te fumes la vida. Estás a tiempo. Nosotros podemos ayudarte. Déjalo ir. Un mensaje del IAPA. Tras la pandemia, el Ministerio de Educación se vio obligado a implementar la modalidad de clases virtuales. Ahora que se valora la opción de un retorno paulatino a las clases, ¿qué pasará con esa inversión? ¿Se acabarán las clases virtuales? Para ampliar sobre este tema, vamos a ver un trabajo de la periodista Rita Valverde. Adelante. Buenas noches, don Ernesto. Nos encontramos en el edificio Rofas porque vamos a conversar con la viceministra de Planificación Institucional, doña Paula Villalta. Vamos a conversar con ella sobre el regreso a clases y la inversión que hizo el MEP en las plataformas virtuales. Buenas noches, doña Paula. Buenas noches, muchísimas gracias, Rita, por este espacio. Muchas gracias por preocuparte por esos temas tan importantes en estos días. Doña Paula, vamos a conversar un poco sobre el regreso a clases, pero en especial nos interesa la inversión que hizo el MEP en las plataformas virtuales. ¿Cuál fue el planteamiento inicial que se hizo con las clases virtuales? Bueno, efectivamente el Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando en la implementación de estrategias para darle continuidad al servicio educativo. Como usted bien lo menciona, la educación virtual es una de ellas y por supuesto viene en un gran paquete que es la educación a distancia.
Desde el inicio de la declaratoria de emergencia del país, pues el Ministerio en esta línea ha venido desarrollando las estrategias, abastecimiento de agua, todo lo que ha sido los suministros alimenticios y por supuesto la implementación de Aprendo en Casa, que es la estrategia de educación a distancia en el MEP. ¿Cuál fue esa inversión que se hizo? Efectivamente, hubo una inversión de cada uno de estas organizaciones. Eso no está cuantificado. Obviamente, cada entidad tiene en este sentido, pues, cuáles recursos fueron los que dieron. Muchos fueron recursos humanos, ¿verdad? Tiempo de gente laborando, tiempo de gente atendiendo consultas y, por supuesto, por ejemplo, en el ICE, que tuvimos también que poner gente y demás, ellos nos colaboraron con esos recursos, pues obviamente cada quien tiene sus costos asociados. ¿Qué va a pasar ahora con estas clases virtuales? ¿Se mantienen aún si se retoman las clases presenciales paulatinamente? Efectivamente, la educación a distancia vino a quedarse y ahora lo que nos corresponde es potenciar esta estrategia, es hacerla mejor. Sabemos que cualquier estrategia que hagamos no va a quedar 100% perfecta, siempre hay oportunidad de mejora y eso es lo que nos corresponde ahora, alcanzar primero mayor cobertura para los estudiantes, por supuesto, buscar estrategias para llegar a más estudiantes y proveer mejores estrategias utilizando las herramientas virtuales. Efectivamente, esta herramienta más bien nos viene a aportar, a ayudar a una posible reapertura de los centros educativos porque vamos a tener que trabajar de forma bimodal, la presencialidad y la virtualidad. Muchas gracias, doña Paula. Nos despedimos. Buenas noches, quedan ustedes con más en el estudio. Gracias a nuestra compañera Rita Valverde. Representantes del sector productivo del país llegaron a un acuerdo con el MAC para hacerle frente a sus deudas. Lamentablemente, un productor cartaginés se quitó la vida esta semana tras no poder enfrentar los pagos a los créditos que tenía para sacar a flote su producción. El periodista Octavio Barrantes nos informa. ¿Qué tal, amigos de Costa Rica Noticias? Un gusto de saludarles desde acá, desde las afueras del CNP en el centro de San José, donde hoy se ha llevado a cabo una reunión muy importante, diferentes sectores, pesquero, agrícola, ganadero y demás. Un grupo que llaman multisectorial se ha reunido por acá con el viceministro de Agricultura para discutir algunos temas, principalmente el endeudamiento que les aqueja, una situación que viene golpeándoles desde hace tiempo atrás. Algunos de ellos han perdido sus propiedades, algunas propiedades están en cobro judicial o en remate. Vamos a ver el resumen de lo que se dio en esta reunión, entrevistas y demás de esta cobertura especial. Satisfechos, llegamos a acuerdos, el gobierno cedió espacios, abrimos una oficina específica para atender el tema de las deudas y los cobros judiciales, pusimos tiempos, pusimos responsables y una reunión el día 25 de junio para darle seguimiento a lo que hemos acordado hoy y a los nuevos temas que quedan en agenda. El avance en el aval de gobierno al proyecto 21.798 es un proyecto pequeñito, 2 artículos, es una moratoria general. Para mí ese es el punto más importante. La reunión fue extensa, no fue tan corta como se quería, hubo momentos de tensión, sin embargo logramos sacar una minuta de acuerdos con la Iglesia Católica como intermediadora. Tenemos un marco de entendimiento con respecto a crédito, con respecto a cómo vamos a atender el endeudamiento, cómo se va a manejar eso y lo más importante es que también yo en 15 que la próxima vamos a tratar el tema de mercado y de mercadeo, que es un complemento total. Quiero aclarar una cosa también importante. Ya se definió de que una parte importante del crédito de este país se va a destinar al sector agropecuario. Señalar que mantenemos la ruta del diálogo, del trabajo conjunto y sobre todo de la voluntad de llegar a coincidencias en ciertos aspectos que creemos importantes como el tema de deudas, financiamientos y entre otros. En eso yo creo que lo principal es que vamos a mantener pues el mecanismo que estamos manteniendo de trabajo quincenalmente. Hoy, por ejemplo, llegamos a algunas coincidencias en donde vamos a analizar ciertos proyectos de ley sobre moratoria, sobre algunos fideicomisos. Bien, desde el centro de San José vamos a cerrar esta intervención diciendo nada más que ojalá puedan seguirse dando este tipo de acercamientos y que haya diálogo en los diferentes sectores del país para que no se tenga que llegar a protestas, a manifestaciones, a movimientos organizados en calles y demás, sobre todo ahora por el tema de la pandemia. Esta es una información que les llevó Octavio Barrantes de RCP Noticias para Costa Rica Noticias.
Muchas gracias por esta información. Cambiamos de tema. Nos vamos a nuestra sección Somos de los Mismos. Este jueves, Helen Bolaños nos habla sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos. EDINA presenta la sección Somos de los Mismos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, también conocidas como ETAs, constituyen a nivel mundial un problema de salud pública y se deben al consumo de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias tóxicas. En el cuadro clínico de un paciente con enfermedad transmitida por los alimentos se encuentran síntomas gastrointestinales, entre ellos dolor abdominal, vómito y también diarrea. Los alimentos pueden contaminarse en cualquier etapa del proceso productivo, desde la producción, el procesamiento, la distribución a restaurantes o sodas y hasta el consumo final. Esto es lo que conocemos como de la granja a la mesa. Un paciente enfermo con enfermedad alimentaria que presenta síntomas de diarrea y no lava bien sus manos después de haber ido al baño, que manipula alimentos que llegarán al consumidor y éste se enfermará. Y es aquí donde se da el ciclo de contaminación. Recordemos que el correcto lavado de manos es vital para evitar cualquier tipo de enfermedad y principalmente las enfermedades alimentarias. EDINA te presentó la sección Somos de los Mismos. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con 2 médicos en Managua, quienes desde allá nos van a relatar cuál es la situación COVID en Nicaragua en estos momentos. Un tema que nos interesa a todos. No se vaya de la señal del 13, ya volvemos. Número 80. Deudas